En la clase de ahora vamos a empezar con lo que son los diferentes tipos de diodos. Los diferentes tipos de diodos son estos que tengo por acá, así que quiero que lo van a observar. Tenemos diodos rectificadores, tenemos diodos Zener, tenemos diodo túnel, Schottky, Baricap, que el Baricap son diodos más capacitores, son arreglos de diodo capacitor. Tenemos los varistores, tenemos los fotodiodos y tenemos los LED. Todos, absolutamente todos los diodos se comportan igual, aunque su función es diferente, no hay que confundirnos. Ojo con esto. Se comportan igual, ¿por qué? Porque ellos trabajan con una polaridad. O sea, todo diodo maneja su ánodo y maneja su cátodo. Como pueden observar, bueno, este es un arreglo de un puente de diodos, pero si observan bien, tenemos un diodo tanto que al unirlos podemos rectificar voltaje. Pero bueno, el punto es lo siguiente. El diodo se constituye del ánodo y el cátodo. En todo caso, el ánodo viene siendo la entrada y la salida a su cátodo. Pero ¿qué pasa si nosotros lo conectamos al revés? ¿O qué pasa si nosotros con nuestro multímetro lo medimos al revés? El diodo se va a comportar de forma diferente, aunque la lectura puede que sea la misma. Por ejemplo, si vemos, todos los diodos son similares porque parecen una flecha. Pero lo que lo diferencia es la simbología de la salida, o sea, del cátodo. Porque si tenemos en el primer diodo, que se llama rectificador, tenemos una flecha con una línea. Pero si vemos el Zener, ya la línea de salida es diferente, porque el Zener se comporta diferente. O sea que el Zener, aparte de rectificarme, me puede llegar a funcionar conectándolo en configuración de regulador. Eso lo vamos a ver ya ahorita en la práctica de taller. También tenemos que el fotodiodo, que es el más común que nosotros tenemos, que es el fotodiodo es el que nosotros tenemos en nuestro control remoto. Nosotros vemos un pequeño diodo LED ahí en nuestro control remoto, pero al presionarlo no alcanzamos a ver la luz de ellos. ¿Por qué pasa ese efecto? Porque la luz que emite es una luz ultravioleta, que solo es captada por los receptores, los IR, o sea, la de luz fotovoltaica. Y el diodo LED, que es el más común que utilizamos nosotros para nuestros experimentos o como indicadores de algún estado de algún equipo, es como este que tengo acá, el diodo LED. El diodo LED también lo medimos como un diodo convencional, pero se conforma diferente, porque dependiendo del voltaje que le entra al LED, así va a ser la intensidad de la luz. El diodo solo te va a conducir en un sentido. Si lo hacemos a la inversa, el diodo va a comportarse literalmente abierto. Así que vamos a nuestra práctica de taller por acá. Y como podemos observar, aquí tenemos nuestro multímetro, que lo voy a encender en la escala de diodo. Observen, aquí tengo un diodo, este es mi ánodo y este es mi cátodo. Siempre el cátodo va a tener una franja blanca, que va a significar el tipo de polaridad que es el diodo. Lo voy a acercar un poquito por acá. Ahí está, observen. Entonces, como dijo Jenny en ese pequeño video, el diodo LED se comporta o rectifica de una sola polaridad. O sea que yo en mi ánodo me conecto con mi positivo y el negativo en el cátodo. Y observen, ahí me está conduciendo porque ahí tengo una lectura. Pero ¿qué pasa si yo lo invierto? Como dijo Jenny, el diodo se va a comportar comúnmente abierto. Observen, está abierto. O sea que él me va a rectificar en una sola polaridad, de ánodo a cátodo. Observen. Aquí está. Ok. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si eso, nuestro diodo, lo utilizamos y lo queremos medir con respecto a la configuración diodo LED? Es lo mismo. Veamos, aquí estamos con el LED. Si observan ustedes, yo ya me puse aquí al revés, en la inversa, igualito como estábamos midiendo este, y el LED no enciende. Observen. Pero ¿qué pasa si yo lo conecto de ánodo a cátodo? Ahí está. Vean. Se enciende, o sea que el LED me va a dar paso. Pero si ustedes se fijaron, el LED enciende, pero no me muestra lectura en mi multímetro. Es porque los LED se comportan diferente con respecto al tipo de configuración de color. El LED que yo tengo ahorita, el que ustedes acaban de observar, es un LED blanco.
no consume mucho recurso. Pero ¿qué pasa si yo lo mido un LED de color verde? Vamos a hacer la prueba. Aquí tengo un chiquitito, observen. Estoy en configuración inversa con mi multímetro. Observen. ¿Qué pasa si yo lo mido en la configuración en la que debe de ser? Mi LED verde enciende y observen mi multímetro, me da una lectura, o sea que los LED verde consumen más recursos que los LED blancos. Es por eso que como cuando conectamos un diodo LED siempre le tenemos que conectar una resistencia. ¿Por qué? Porque dependiendo del LED así va a ser la carga de corriente que va a demandar el LED. Pero eso lo vamos a ver más adelante, posiblemente en nuestra segunda temporada. Vamos a aprender a calcular la resistencia con respecto al LED. Ok, tenemos acá una pregunta desde Venezuela donde nos dicen: ¿por qué calientan demasiado un diodo? ¿Es una señal que hay un daño presente en él? El diodo, si te calienta demasiado, es porque anteriormente a él, posiblemente la resistencia que lleve, si en un caso lleva resistencia, está dañada y está cayendo la carga directamente al diodo. Ahora, hay diodos de potencia que calientan tanto que llevan su propio disipador. Entonces primero tenés que ver las características del diodo, porque dependiendo de las características vas a saber si es común que él caliente o no, porque también hay unos diodos que vienen configurados para resistir altas capacidades de temperatura. Por ejemplo, en las fuentes conmutadas hay diodos que calientan demasiado y es por eso que a las fuentes conmutadas les agregan un pequeño ventilador o un pequeño cooler para poder extraer el calor. Por acá preguntan: ¿todos los sensores son diodos? No todos los sensores no son diodos. Ahí depende, ¿va? Por ejemplo, tenemos el LM35. El LM35 es un integrado que es un sensor de temperatura, no específicamente va a ser un diodo. Que sí hay diodos que los ocupan como sensores, sí lo hay, pero no necesariamente lo son. ¿Cuáles son los tipos de diodos existentes en la electrónica y los más usados? Los existentes en la electrónica, al inicio de este en vivo puse una pequeña tabla de los diodos más comunes, porque existen todavía diodos que son como más difíciles de encontrar, porque dependiendo lo que quiera diseñar el fabricante, así diseñan el elemento, pero los más comunes son esos. Y de hecho, lo que sí te digo que nunca van a faltar son los diodos rectificadores y los diodos LED.